Rasgos características de un sistema democrático. Lo es también la participación en la organización de las elecciones. Miles de ciudadanos hoy, mediante el ejercicio de su voto, habrán de definir quiénes serán sus autoridades. Los ciudadanos decidirán quiénes ocuparán el cargo de presidente municipal, síndico y diputados. En esta gran tarea se han sumado horas de trabajo y miles de voluntades. El día de hoy, miles de ciudadanos tendrán la gran responsabilidad de servir a nuestra ciudad como funcionarios de las mesas directivas de casilla, recibiendo y contando los votos de sus vecinos y familiares. A ellos, el reconocimiento y el agradecimiento de este órgano electoral por asumir con lealtad su compromiso ciudadano. A mis compañeras y compañeros, consejeras y consejeros electorales, agradezco sinceramente su compromiso en esta alta responsabilidad. El trabajo de este órgano colegiado se vio siempre enriquecido con sus aportaciones y fiel desempeño de la alta responsabilidad encomendada. Hago un reconocimiento a los representantes de los partidos políticos acreditados ante esta Asamblea Municipal por la civilidad y respeto mostrado en los trabajos de esta Asamblea. La defensa del interés legítimo se caracterizó siempre por la tolerancia en la diversidad y el respeto al derecho ajeno. A nuestros compañeros instructores asistentes electorales, gracias por llevar a cada ciudadano un mensaje de trabajo y los conocimientos necesarios para desarrollar la función que el día de hoy es la estructura básica de la organización electoral, las mesas directivas de casilla. A las familias de nuestros compañeros instructores asistentes electorales, así como a las familias de cada uno de los integrantes de esta Asamblea Municipal, gracias por su comprensión y apoyo. Ustedes, sin duda alguna, han sido el soporte de estos meses de trabajo. Hoy, este órgano colegiado espera la decisión ciudadana. Gracias.